Vamos a hacer ejercicios de figuras geométricas. ¿Qué es un polígono? Dibuja un polígono de 5 lados, señala los ángulos con pequeñas curvas y los vértices con puntos. Un polígono es una porción de plano limitada por una línea poligonal cerrada simple. Un polígono de 5 lados es este. ¿Ves los puntos verdes que serían los vértices y las pequeñas líneas rojas que son los ángulos? Explica cuándo una figura plana es simétrica respecto a un eje. Las siguientes figuras son simétricas, pero solo se ha dibujado la mitad, complétalas. Bueno, ¿cuándo una figura plana es simétrica respecto a un eje? Cuando al doblarla por dicho eje, las dos mitades coinciden. Vamos a ver cómo se dibujan estas figuras completas para que sean simétricas. Lo primero que tienes que hacer es medir, porque tiene que ser igual que esta distancia de aquí, para que esto te quede así simétrico. ¿Ves? Y esto también. Esta distancia la mides con una regla, tiene que ser igual que esta. Y luego ya puedes unir esto, si lo haces bien, pues te queda así. ¿Lo ves? Ahora, si esto es un papel y lo doblas por el eje, ves que las dos mitades te van a coincidir porque son iguales. Con este, igual. Mira, mides esta distancia de aquí que me está dando ahí 6,5. Entonces tienes que medir esa misma distancia de 6,5 hacia el otro lado. Y lo mismo con lo de abajo. Si esto te mide 3,5 centímetros, pues para el otro lado también te tienes que ir a 3,5 centímetros por aquí. Unimos esos dos vértices que hemos dibujado. Y ya tenemos la figura que es simétrica respecto a ese eje, ¿ves? Si la doblas, pues te coinciden los dos lados del eje. De la misma manera dibujamos esta y esta también, midiendo con una regla. También esta. Y aquí también. ¿Ves? Ahí tiene que haber la misma distancia. Y ya podemos dibujar la otra parte del corazón. Indica cuáles de estas figuras tienen eje de simetría y si lo tienen, dibuja dicho eje. Bueno, en realidad tienen varios ejes de simetría, algunas. Por ejemplo, esta, fíjate que tiene este eje de simetría, pero que también tiene otro por aquí. Si fuera un cuadrado, también podríamos decir que tiene estos dos ejes, pero no lo es. Porque si doblas el papel por cualquiera de esos dos ejes rojos, no coincide. No coincide. Entonces borramos esos dos ejes porque no son ejes en realidad. Este no tiene ningún eje de simetría, no se puede poner por ningún sitio. Si haces esto, por ejemplo, así, pues no lo puedes. Al doblarlo no coincide. Este tiene 5 ejes de simetría, fíjate. 1, 2, 3, 4 y 5. Si doblas el papel haciendo la doblez en cualquiera de esas 5 rectas rojas, coincide, así que son 5 ejes. Aquí claramente se ve un eje de simetría. Explica la diferencia entre un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Es muy fácil. Un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. El isósceles tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Y el escaleno pues tiene los 3 lados distintos y también los 3 ángulos distintos. Construye un triángulo de lados 6 y 8 centímetros donde el ángulo entre ellos sea 45 grados. Vale, esto lo vamos a hacer con una regla y con un transportador de ángulos. Mira cómo se hace. Primero pones el transportador y eliges, aquí pones una señal aquí en 180, ¿ves? Hasta 135, que hay 45 grados porque son 10, 20, 30, 45. Vale. Y tomando referencia el centro del transportador, pues te dibujas esta recta con una distancia de 6 centímetros, con una longitud de 6 centímetros. Y luego, como ya hemos señalado esto, que son 45 grados, ves, desde aquí, ves 10, 20, 30, 45. Bueno, pues por aquí te trazas la otra línea, que es esta de aquí, con 8 centímetros de longitud. ¿Ves? Ya tenemos el otro lado, ya tenemos un lado de 6, el otro de 8 con 45 grados de ángulo.
Y ahora solamente falta unir y ya tenemos el triángulo, que tiene un lado de 6 centímetros, otro lado de 8 centímetros y un ángulo entre ellos de 45 grados. Las medianas de un triángulo son bastante sencillas. Simplemente tienes que medir, por ejemplo, de este lado, pues el punto medio. De este lado también el punto medio y de este lado el punto medio. Y ahora unes cada vértice con el punto medio. ¿Ves? Ese segmento azul es una mediana. Este otro segmento es otra mediana y este otro segmento es otra mediana. ¿Cómo se dibuja la altura de un triángulo? Pues simplemente desde el vértice que está más arriba, en este caso este, trazas un segmento hacia abajo así. En este caso lo trazas así. Esos segmentos rojos que ves aquí son las alturas, es la altura de cada triángulo. Nos preguntan ahora si estas circunferencias están circunscritas o inscritas. Y además que señalemos el circuncentro y el incentro. Pues mira, aquí está. La primera está inscrita y la segunda y la tercera están circunscritas. En este caso, el centro de la circunferencia circunscrita se llama circuncentro, como ves, tanto aquí como aquí, y el centro de la circunferencia inscrita se llama incentro. El circuncentro, este punto azul de aquí y este punto azul de aquí, es el punto donde se cortan las mediatrices de sus lados. Recuerda que las mediatrices son las que dividen un segmento en dos partes y son rectas perpendiculares. Entonces, si tienes esto de aquí así, el punto medio este, pues tienes que trazar una perpendicular por aquí, ¿vale? En el otro punto medio, en este por aquí, también una perpendicular, ¿vale? No tiene que pasar por el vértice opuesto, como ves, es perpendicular. Estamos hablando de mediatrices. Y aquí el punto medio, pues otra perpendicular, ¿ves? Pues este punto donde se cortan esas tres rectas que se llaman mediatrices, a esto se le llama circuncentro. Sin embargo, en el incentro sí tenemos que dibujar las bisectrices. Mira, aquí, en este punto medio, por ejemplo, este de aquí, pues dibujamos esta bisectriz. Bueno, por ahí más o menos, lo estoy haciendo a ojo. Aquí el punto medio, venga, pues esta bisectriz. Y aquí el punto medio, que estaría por aquí más o menos, ¿ves? Pues te dibujas esta bisectriz. Bueno, por aquí más o menos. Entonces, en este caso sí son las bisectrices las que se cortan en un punto que se llama incentro. Esto es para las circunferencias inscritas. Explica qué es un cuadrilátero y pon nombre a estos cuadriláteros. Bueno, pues un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, por eso todas estas figuras son cuadriláteros. Los nombres son estos. Mira, aquí este, por ejemplo, como tiene los 4 lados iguales, es un cuadrado. Este no tiene los 4 lados iguales, pero sí tiene los ángulos rectos, así que es un rectángulo. Este tiene los 4 lados iguales, pero no ángulos rectos, es un rombo. Este tiene 2 lados paralelos y los otros no, es un trapecio. Este no tiene ningún lado paralelo, ¿lo ves? Es un trapezoide, y este también es un trapezoide, porque tampoco tiene ningún lado paralelo. Nos piden aquí que dibujemos un trapecio rectángulo y un trapecio isósceles. Mira, el trapecio isósceles se hace dibujando primero un triángulo isósceles, así. Pues un triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Y luego pues borras esto de aquí y ya te quedas con el trapecio isósceles. Tiene 2 lados paralelos, que son estos 2 lados de aquí, y los otros no son paralelos. Como tiene 2 lados paralelos es un trapecio. Y es isósceles porque lo hemos construido a partir de un triángulo isósceles. El otro es un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque fíjate este ángulo de aquí es de 90 grados. Bueno, pues es un trapecio rectángulo. ¿Por qué es un trapecio? Porque tiene estos 2 lados paralelos. Un rectángulo es así, 2 lados paralelos, los otros 2 paralelos, pero no son iguales 2 a 2. Y una de sus diagonales es esta de aquí, que no es un eje, eso no es un eje, eso es una diagonal. No es un eje porque aunque tú dobles el papel por la línea roja, las dos partes del rectángulo no coinciden, pero sí es una diagonal.